Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente en el Señor. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, un tema que se ha especulado mucho con relación a él. Es el juicio de los vivos. Hoy ese va a ser nuestro tema en el Señor. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para así dar inicio a ese tema. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Mira, mi Dios, al tener este tema, permite que tu Santo Espíritu venga sobre mí, me dé quietud para darme a entender. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Pues, mi querido, como le decía, con relación al tema del juicio de los vivos, hay personas que están especulando que ya ese juicio empezó. Hay algunos ministros que están aludiendo que ya el juicio de los vivos ha empezado, y hay pensamiento divergente con relación a muchas especulaciones. Hoy en el Señor vamos a concentrarnos en los eventos que tienen que transcurrir para dar inicio a ese juicio, el juicio de los vivos. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a eso. Vamos a ver también qué dice el Espíritu de Profecía, para así tener una mayor comprensión. Mi querido, vamos a empezar. Entonces, para analizar a fondo el juicio de los vivos, tenemos que ir al principio. O sea, enfocarnos en qué pasaba en el santuario celestial. Tenemos que en el lugar santo, el sacerdote tenía la prerrogativa de perdonar pecado. El personaje iba con su corderito, lo llevaba ante el sacerdote ponía la mano en la persona y en el cordero, los pecados de la persona pasaban al cordero, el cordero era sacrificado por el sacerdote y rociada la sangre, ahí el pecador salía con la certeza de que sus pecados eran perdonados y los pecados se introducían al santuario mediante la sangre. También notamos que una vez al año en el Señor, el sumo sacerdote expiaba los pecados del año entero. Al expiar los pecados del año entero, el santuario se limpiaba, y santuario limpio y el pueblo limpio. Pero vamos a ver qué va a pasar con la generación del tiempo del fin, ya que estamos en ese día de la expiación. Ya con los otros temas más para atrás, usted se podrá dar cuenta. Si usted accede a nuestro canal Eventos Finales, notará esos temas. Estoy dando una por arribita para introducirme en el tema del juicio de los vivos. Entonces, pero viene un momento que Jesús va a tener toda una generación de personas que ya no van a introducir pecado en el santuario, sino que sus pecados van a ser borrados del santuario. Es en ese tiempo, cuando los pecados comiencen a ser borrados del santuario, esa generación se podrá mantener de pie y sus pecados van a ser borrados. Vamos a ver a fondo hoy. Invito a leer esta cita de Elena. Dice el libro La fe por la cual vivo, dice, página 211. Dice la sierva de Dios esto: el juicio está ahora transcurriendo ahora en el cielo. ¿Estamos claros en eso? Esta obra ha estado en progreso por muchos años. Pronto, dice ella, nadie sabe cuán pronto pasará el caso de los vivos. En la angustia presencia de Dios, nuestra vida será examinada. Ahora más que nunca le incumbe a cada alma hacerle caso a la advertencia del Señor. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Esa cita hace alusión que nadie sabe cuándo empezará el juicio de los vivos. Entonces hay personas que especulan que el juicio de los vivos empezó. Pero en el tiempo que Elena dio esa cita, ella hacía énfasis de que nadie sabía cuándo el juicio de los vivos empezaría, porque tenían el pueblo de Dios en ese entonces, la iglesia que fue directamente desahuciada porque tenía la verdad y la comprensión acerca del libro de Daniel y el Apocalipsis, fueron esparcidos normalmente de esas iglesias. Entonces, haciendo alusión a eso, es obvio que debemos tenerlo en cuenta. Ella dice que la obra está transcurriendo en el juicio en el santuario y que pronto comenzará con lo vivo. ¿Cuán pronto dice ella que va a empezar? Vamos a seguir analizando. Si tú lees a Mateo el capítulo 5, el verso 8, hace alusión de cómo debemos estar preparándonos en el Señor para ese día.
Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo, el capítulo 5, el verso 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, aquí está aludiendo a la preparación que debemos hacer mediante la unción del Espíritu Santo, personalmente, cada uno de nosotros, para tener ese encuentro o estar en ese momento cuando el juicio de los vivos esté transcurriendo. Vamos a ver otra cita. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. O sea, está hablando de que debemos de purificarnos, debemos de tratar de cada día hacer arreglo en el Señor para encontrarnos con nuestro Dios. Usted se preguntaría, ¿cómo se logra esto? Y sería injusto decirle cómo lograrlo sin ponerle algún ejemplo. Vamos a darle algún ejemplo de cómo usted puede ir organizando su vida en el Señor para ese bonito encuentro. Así es. El secreto es sencillo, mi querido. Dios no es complicado, nosotros es que nos complicamos la vida. El secreto es sencillo. Le voy a dar el secreto de cómo ponerse en la mano de Dios para poder vencer el pecado, ¿no, Señor? Eso es así, porque hay gente que está diciendo, no, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Mentira del diablo. Va a llegar un momento que va a haber una generación de personas que no van a introducir pecado al santuario. Y eso es así. Vamos a ver, todos los pecados que están haciendo el pueblo de Dios ahora mismo, todo ¿recuerdan en el día de la expiación cómo se hacían normalmente? El sacerdote, una vez al año, expiaba los pecados del pueblo. Entonces, es así. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en el día de la expiación? El pueblo de Dios en el día de la expiación, en el santuario terrenal, estaba alrededor del campamento, mi querido, alrededor del campamento. El sumo sacerdote expiando los pecados y el pueblo afuera, afligiendo su alma. Eso era lo que estaba haciendo. Y ahora yo te pregunto, ahora que estamos en el día de la expiación, ya en el santuario celestial, que nuestro amado Jesús está intercediendo como sumo sacerdote, intercediendo por ti, por mí, por los pecados, para ser borrado, para inscribirte en el libro de la vida, que eso es lo que se está. Por eso es que estamos en esa parte del juicio, la cual muchas denominaciones no entienden. ¿Qué estamos haciendo normalmente? Estamos afligiendo nuestra alma como lo hacía el antiguo Israel cuando estaba el sumo sacerdote expiando los pecados una vez al año. ¿Estamos haciendo eso o estamos nosotros en otras cosas? En el tiempo de la expiación, ¿qué estamos haciendo? Es mi pregunta, mi querido. ¿Podemos decir a ciencia cierta que estamos haciendo lo que el pueblo de Israel hacía? ¿Tú crees que podemos decirlo? El pueblo de Israel cuando estaban alrededor del santuario, el sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo, expiando los pecados, y el pueblo en aflicción, poniéndose a cuenta con Dios. Vamos a verlo eso, poniéndose a cuenta con Dios. Hoy en el Señor que estamos haciendo muchas cosas, menos eso. Y el Señor está expiando los pecados, que esa es la parte que muchas veces no entendemos. Tú mismo contéstate. Hoy día estamos en nuestros afanes cotidianos, pero tarde o temprano compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver este pasaje bíblico. Salmo 119, el verso del 9 al 11. Hay muchas personas que creen que ese pasaje solamente se emplea para los jóvenes, pero ese pasaje no únicamente se emplea para los jóvenes, es una motivación a los jóvenes, pero ese pasaje del Salmo 119, el verso del 9 al 11, hace alusión a la preparación que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerla y en qué nos tenemos que basar para hacerla. Vamos a leerlo. Dice el Salmo 119, el verso 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto? Guardar la palabra de Dios, sus mandamientos. Pero muchas veces ni la Biblia queremos leer, mi querido. Ni la Biblia queremos leer. El problema es que nos estamos llenando de cosas mundanales, de atracciones mundanales, y no le dedicamos tiempo al Señor, no le dedicamos tiempo a tener una consagración especial con el Señor, como estaba el antiguo Israel congregado alrededor del campamento directamente. Hoy estamos en ese día de la expiación y nosotros estamos manga por hombro con relación a eso. Entonces, eso es así, mi querido. Entonces,
¿Qué estamos hoy haciendo? Con un celular en la mano, amanece con un celular, come con un celular, va al baño con un celular, en la noche sigue con un celular, viendo tanta diablura aparezcan en farándulas, las redes sociales, así sucesivamente. Entonces, ¿tú crees que así, en esa condición tú te estás preparando para tener un encuentro con el Señor? Mi querido, Dios no puede ser burlado, así no es. Hasta lo que te está comiendo, ya quiere estarlo presentando en el celular, en Facebook, en las redes sociales, lo que está haciendo. O sea, el diablo tiene entretenida a esta generación en tanta diablura hay. Farándula, chisme, chimotería por todos lados. Y ahora cuando ven esa inteligencia artificial, que se verán engaños todavía más difíciles. En eso estamos. Algunos se preguntarían, ¿cómo vencer el pecado? Yo les respondo, métete en la palabra de Dios y ora a Dios, que Él te puede dar el poder para vencer el pecado. Eso es así. Mucha oración y el diablo se retirará. Eso es así. Pero si crees que con ese celular todo el día, crees que lo logrará, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Mira mi consejo. Para vencer, dedícate. Mira el consejo que yo doy. Para tú vencer en el Señor, para tú vivir una vida consagrada en el Señor, en estos tiempos tan difíciles que nos te acabo de vivir, yo te doy como consejo algo que tú puedes poner en práctica y tú vas a ver si lo puedes hacer. En un momento determinado. Mira, dedica el tiempo que tú ves el celular todo el día, dedica ese tiempo a orar y a consagrarte al Señor. Luego, el tiempo que tú usas para orar, el corto tiempo que tú usas, úsalo para tus redes sociales y tú vas a ver cómo el Señor te va a dar la victoria sobre el pecado. Pero dime, el Señor está dispuesto, pero nosotros muchas veces no queremos, no cedemos. Y muchas veces los afanes de este mundo nos están ahogando hasta tal magnitud que no tenemos paz de ninguna. Y eso es así. Entonces, eso es. Cuando yo estudio la palabra me estudia a mí, en pocas palabras, mi querido. Cuando tú estudias la palabra te estudia a ti. Por ejemplo, si alguien tiene un problema de pornografía, que es un caso muy fuerte de pornografía en un momento determinado. Si tú lees a Mateo 5:28, ¿qué tú vas a leer ahí? Que los fornicarios no van a entrar. Entonces, cuando tú estudias la palabra te dice, ese eres tú. Entonces, ese eres tú. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer arreglo en el Señor para que Dios nos dé, mediante su Espíritu, el poder para vencer. Porque nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos. En los tiempos apostólicos, ¿qué fue lo que pidieron los apóstoles? Los apóstoles pidieron poder. Los apóstoles pidieron poder. Y ese poder, cuando bajó ese poder en un momento determinado, ¿pero qué habían hecho ellos? Ellos se habían convertido, hubiesen pedido perdón por su pecado. Cuando se convirtieron y pidieron perdón de sus pecados, recibieron el refrigerio espiritual, la famosa lluvia temprana. Entonces, cuando bajó ese poder que se encuentra en Hechos, capítulo 2, el verso del 2 al 4, lengua de fuego, recio viento, ellos tuvieron el poder para salir a predicar a la iglesia apóstata y a los mundanos de aquella época. Pero ellos hicieron esa preparación 10 días antes del Pentecostés, se pusieron a cuenta. Pero si tú no te pones a cuenta con el Señor, ¿cómo tú crees que puede vencer? Ni te unte que no va. Entonces, vamos a ver qué dice 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Vamos a ver cómo, porque te estoy dando algunas estrategias que tú que puedes usar en el nombre del Señor, pero tienes que poner de tu parte, porque ni todos los tronos del Sinaí pueden conmover un corazón que no quiera ser conmovido. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 18, en alusión a cómo podemos directamente poder vencer. Dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos transformados? A cara descubierta. Pero ¿a qué cara descubierta? ¿Dónde tú puedes encontrar la mejor referencia de Dios y de Jesús? En la palabra de Dios. Pero a cara descubierta, pero ahí tenemos la Biblia, pero la Biblia nos da sueño. Cuando queremos comenzar a leerla, directamente se nos baja ese sueño, así sucesivamente, y el diablo está atrás de eso, para que nosotros nos mantengamos en nuestro asunto cotidiano. La sierva de Dios nos recomienda que por lo menos dediquemos 1 hora a estudiar la historia de Cristo, específicamente las escenas finales, mi querido. Ella dice que a medida que estudiamos la vida de Jesús
y su muerte, ganaremos la victoria en nuestra vida cristiana. Santo. A medida que estudiemos la vida de Jesús y la historia, su momento final, ganaremos la victoria sobre el pecado. ¿Cree que con una tabla en la mano, con un celular, con una botella, divirtiéndote en tus afanes cotidianos, tú vas a ganar la victoria sobre el pecado? No te unte. No va a ser así. No me haga decirte muchas veces lo que digo alguna vez en algunos videos, mi querido. Porque la gente quiere todo fácil, pero nada, ningún tipo de sacrificio. Quieren gozar de los méritos de Cristo, pero no quieren participar de su padecimiento y así quieren buscar salvación. Tú puedes vencer, pero tú puedes vencer directamente agarrado al Espíritu Santo de Dios y demandando, pero tú tienes que hacer tu parte, porque Dios no va a hacer por ti lo que tú no quieres que Él haga. Y alguna vez yo le digo a la gente, ¿sabes? Sencillamente, si usted no busca de Dios y se arrepiente de corazón, el diablo se lo va a llevar. Así de sencillo, mi querido. Yo no le paso paño tibio a nadie. Vamos a ver qué dice Elena, la sierva del Señor, con relación a esos consejos para vencer en la última escena de la historia de este planeta. Que miren, todos los indicios dan que estamos viviendo, no en el fin, porque el tiempo del fin comenzó en 1798. Estamos viviendo, dice ella, en un momento del tiempo del fin, que son dos cosas diferentes. Vamos a ver, Maranata, la página 238, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Dice ella, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma y de toda contaminación. Escuchen bien esto. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¡Santo! Tal y como cayó la lluvia temprana en el día del Pentecostés, va a caer la lluvia tardía sobre nosotros. Pero hay que estarlo buscando en el Señor. Hay que estar afligiendo su alma en el Señor. Buscando y arrepintiéndonos de esas cosas que estamos haciendo, que tú sabes que están mal. Y que nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos que está mal. Nótese que si tú ubicas un celular, tú agarras y ves una escena que no es apta, que no es adecuada a un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que el mismo celular te sigue después mandando esa misma escena que tú viste directamente, porque el diablo es así. El diablo te va a dar lo que tú quieres ver. Eso es así. Mi querido, la Biblia habla de otros derramamientos, mi querido, otros derramamientos del Espíritu Santo antes de terminar las escenas finales de este planeta caído. Y se llama lluvia tardía, mi querido, lluvia tardía, que es un fuerte derramamiento del Espíritu Santo. Un fuerte derramamiento del Espíritu Santo que va a ser derramado, esa lluvia tardía, y saldremos con rostros iluminados. Dice el Conflicto de los Siglos, el capítulo 39, a predicar. Eso lo vamos a ver. El pueblo que reciba este poder ganará la victoria sobre el pecado. El pueblo que reciba este poder, mi querido, ganará la victoria sobre el pecado, porque tendrá que vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. Sin intercesor. Ese pueblo se describe en el libro de Hechos, el capítulo 3, el verso 19 al 21. Ese pueblo se describe ahí. Vamos a leerlo. Hechos, el capítulo 3, el verso 19 al 21 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Verso 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Verso 20, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, mi querido. En eso consiste directamente, en esa preparación, ese refrigerio espiritual, esa famosa lluvia tardía, ese refrigerio que habla Hechos 3, el capítulo 19, el verso 19, 20 y 21, ese refrigerio espiritual. Esa es la famosa lluvia tardía, un fuerte derramamiento del Espíritu Santo que Dios va a dar a aquellos que en un momento determinado le estén buscando en espíritu y en verdad. Vamos a leer, darte otra cita, Conflicto de los Siglos, página 537. Vamos a leer qué dice la mensajera de Dios. Dice: a todos los que se hayan arrepentido, oiga bien, arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha inscrito el perdón frente a su nombre en los libros del cielo. Perdón. Esa era la obra que se hacía, ¿verdad? En el lugar santo, el sacerdote tenía la prerrogativa de perdonar el pecado. Sí. Ahora vamos a ver la obra que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo
Sigue diciendo la cita, lo mismo que está haciendo Jesús ahora mismo. Sigue diciendo la cita, escuchen. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. Ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Santo, mi querido. ¿Vieron? Borrados los pecados. Tremendo. Vamos a dar otra cita. Conflicto de los siglos, página 680, 681. Dice la sierva. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo su propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Perfección en Cristo. Nuestro saludo no puede ser inducido a la tentación, ni siquiera en pensamiento. O sea, no podemos ser tentados ni siquiera en pensamiento. Cuando tú un momento determinado te llegan por la mente esos pensamientos, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a vencer eso, ayúdame a vencer esa cosa. Notaron, Satanás no pudo inducir a Jesús ni en pensamiento. Sigue diciendo la cita. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse fuerte. O sea, puede ser tal vez algún pecado acariciado, algún pecado secreto. Eso va fortaleciendo. Cuando tú tienes pecado secreto o pecado acariciado, cosas que tú sabes que están mal, pero las sigues haciendo en el Señor, eso se va fortaleciendo hasta que se vuelve todavía difícil de que tú puedas salir, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita, pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado en el cual pudiese sacar ventaja. Oigan la conclusión de la cita. Escúchame bien, ministro, laicos, ancianos, dirigentes, pastores de distintas denominaciones, escuchen bien la conclusión. Esta es la condición en que debe encontrarse lo que han de poder subsistir en el tiempo de angustia, ni aun en pensamiento. Santo, mi querido, santo, ni aun en pensamiento. Pero ¿cómo tú puedes lograr eso? Teniendo una comunión, leyendo la palabra de Dios, poniendo en práctica, darte gracias a lo que gracias recibiste. Pero si tú lo que quieres estar chanteando, te levantas con un celular, come con un celular, cena con un celular, va al baño con un celular. De tanta diablura que tú ves ahí, viendo televisión, viendo directamente toda esa diablura que pasan por ahí, Hollywood entreteniéndome. ¿Cómo tú vas a tener la victoria sobre el pecado? Jamás. No te unte, que no va a pasar, mi querido. La parte humana tiene que hacer su parte, la divina está dispuesta, pero la parte humana tiene que hacer su parte. Vamos a darte otra cita. Conflicto de los siglos, página 478, dice: lo que vivan en la tierra cuando cese la intercesión, que se encuentra en Apocalipsis 15:8, ministro de distintas denominaciones religiosas. Apocalipsis 15:8, cuando el santuario se llene de humo, que ya no haya intercesión ahí arriba, no va a haber intercesor. Cuando el santuario se llene de humo, mis pecados no van a poder entrar allá para ser borrados, no van a poder porque ya Jesús salió. No hay intercesor. Oiga bien, escucha bien. Repito, Conflicto de los siglos, página 478, dice: lo que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de un Dios santo sin mediador. Muchos se asustan aquí, mi querido, cuando habla que Jesús no va a estar sin mediador. Dice, ay, Dios mío, pero no te asustes, mi querido. Jesús no va a estar como mediador cuando cese la intercesión, Apocalipsis 15:8, pero sí estará como protector, Daniel 12:1, porque en aquel tiempo se levantará Miguel y protegerá a su pueblo. Entonces, dice, sigue diciendo la cita: su vestidura deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la intercesión, por la gracia de Dios. Su propio y diligente esfuerzo deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Qué debe haber? Una obra de purificación. Mientras Cristo está ahora mismo
expiando tu pecado para ser borrado. Mientras Jesús purifica allá, mi querido, mientras Jesús está purificando allá el santuario, limpiando los pecados, borrando los pecados, tú tienes que estarte purificando aquí. Pero ¿cómo lo está haciendo? Lo estamos haciendo. Más con algunos herejes ministros que en un momento determinado dicen, no, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Mentira del diablo. Cuando usted dice que Cristo, que usted no puede vencer el pecado, usted lo que está diciendo que Dios es débil. Y se lo voy a demostrar un tema por ahí, pero nada, así es, mi querido, esto es fuerte. Cuando leemos Hechos, el capítulo 3, el verso de 19 a 21, dice, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuál es el siguiente paso? Oigan bien, aclárame los ojos ahora, aclárame los ojos. Cuando Hechos, el capítulo 3, el verso de 19 al 21, dice, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso viene sobre el pueblo de Dios, tiempo de angustia. ¿Sí o no? Pero ya ahí cuando venga el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tendrá el refrigerio espiritual. O sea, tendrá el Espíritu Santo, que por eso es que el tema del juicio de los vivos no lo entienden casi mente la gente, porque no entiende. ¿Qué pidieron los discípulos? Pidieron arrepentido y convertido y recibir el poder. El poder le llegó, lengua de fuego, fuerte viento, en un momento determinado. ¿Qué hicieron ellos? La obra no fue después que ellos recibieron el poder. Recibieron el poder, Dios les dio el poder para que se quedaran sentados. Aclárame los ojos, fue para que se quedaran sentados. Fue para que salieran a programarle, a predicarle, a proclamar el evangelio a la iglesia apóstata y a los mundanos de que Jesús ya estaba iniciando su obra sacerdotal como sacerdote en el lugar santo. Para eso fue que recibieron el poder, ¿sí o no? Y ese próximo poder, que está ese refrigerio, de hecho, el capítulo 3, verso 19 hasta el 21, es ese refrigerio que viene ahí. ¿Qué tú crees que es? Es una doble porción del Espíritu Santo que será derramado sobre quienes. Te voy a demostrar que sobre la iglesia, sobre los miembros de la iglesia adventista. Te lo voy a demostrar hoy. Sigue diciendo, entonces, ¿recuerdan a los apóstoles lluvia temprana? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué ellos lo pidieron? ¿Qué pasará cuando Cristo derrame nuevamente el Espíritu Santo al final de la historia? ¿Cuál es el propósito de ese refrigerio? De Hechos 3, capítulo del 19 al 21. ¿Cuál es el propósito? Escucha bien, que por eso es que no se dan con el tema del juicio de los vivos. No se van a dar porque es que lo están buscando por otro lado, están poniendo hasta fecha, un sinnúmero de cosas están haciendo. Entonces, le dije que los apóstoles se arrepintieron y se convirtieron, y le hubiese dicho a Zelón que recibiera el poder. Dios mandó el poder, lengua de fuego, fuerte viento, recio viento. Recibieron el poder, pero recibieron el poder para quedarse sentado en la casa. No, para ir a proclamar el evangelio. Vamos a ver qué va a pasar en las escenas finales de este mundo. Entonces es así, al pueblo de Dios tenga el poder de salir a predicar a la iglesia apóstata, a los mundanos, que Jesús está juzgando a los vivos. O sea, el refrigerio espiritual, mi querido, el refrigerio espiritual. De hecho, el capítulo 3, el verso 19, vamos a recibir poder para salir a predicar lo mismo que hicieron los apóstoles, predicarle a los mundanos, predicar a las iglesias apóstatas, esa gran ramera de Apocalipsis 17, esa iglesia apóstata. Nosotros recibiremos el poder y mucha de esa gente saldrán, pero tendremos primeramente nosotros que recibir eso. Lo vamos a ver más luego. ¿Qué deben ellos entrar? Entonces, es así. A las iglesias apóstatas y a los mundanos que Jesús está juzgando a los vivos, y que deben ellos entrar al lugar santísimo y tener la experiencia de lo que están predicando ese mensaje. Vamos a seguirte para darte a entender dónde, en qué versículo hace alusión que el juicio de los vivos va a empezar, está en curso. Vamos a ver, vamos a seguir. No te me distraigas, no te me duermas. Suscríbete a nuestro canal, eventos finales, que a través del Espíritu Santo pueden proclamar al mundo lo que Jesús está haciendo en ese momento en el lugar santísimo, para que ellos también puedan entrar al lugar santísimo del santuario. Ellos puedan también recibir el Espíritu Santo y puedan proclamar ese mensaje al mundo. Cuando el mensaje haya llegado a todo el mundo, se cerrará la puerta de la gracia o la ministración de Cristo en el santuario celestial. Ejemplo, permítame leer en la Biblia dos descripciones de ese glorioso momento, que todos los adventistas deben tener claro.
y tener claro y anhelar ese momento, de ese gran movimiento para alcanzar al mundo. Atienda este versículo, este capítulo, estos 4 versículos. Atienda, aquí es que empieza esto. No diga que ya el juicio de lo vivo empezó, no, que esto, que 2000 tal, 2003, no. Atiendan, cuando ese fuerte clamor se dé, cuando ese refrigerio espiritual entre primeramente a la iglesia adventista, después tendremos la expectativa de dárselo a los demás. Pero primeramente, igual que los apóstoles, tienen que pasar a sí mismos. Vamos a leer Apocalipsis 18, el verso del 1 al 4. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Recuerdan? Gran poder. ¿Qué fue lo que los discípulos que recibieron poder? A los apóstoles que recibieron poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Perdón, la tierra fue alumbrada con su gloria. Me está aquí aludiendo a un fuerte derramamiento del Espíritu Santo en el cual el mundo entero se verá involucrado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Verso 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿De qué se compone Babilonia? Dice la mensajera de Dios que se compone de 3 partes. 1, la iglesia romana, o sea, el papado. 2, el protestantismo apóstata. Y 3, los mundanos, dice el Espíritu de Profecía. De esas 3 partes. Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3. Porque todas las naciones, nótese que aquí estoy hablando del conglomerado de Babilonia ya. La Babilonia la grande, la madre de las rameras. Te estoy hablando ya no de la Babilonia del tiempo atrás, que se formaba una Babilonia. No estoy hablando del conglomerado de nación que van a componer a Babilonia. Todos los reyes de la tierra metidos ahí. Dice el verso, sigue diciendo: porque todas las naciones, nótate que Babilonia era una sola nación en ese entonces. Ahora estamos hablando de todas las naciones, o sea, el conglomerado. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Los reyes de la tierra, las Naciones Unidas, ¿verdad? No están todos los reyes de la tierra, aclara los ojos. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibir parte de su plaga. Aquí tenemos una paradoja sumamente tremenda. Miren la paradoja aquí. Tenemos un pueblo diciéndole a otro pueblo que salga de Babilonia. ¿Tú estás entendiendo? Guíñame un ojo si tú estás entendiendo. Aquí tenemos un pueblo diciéndole a otro pueblo que salga de Babilonia: salid de ella, pueblo mío. Es decir, que nosotros, la iglesia adventista, tiene que pasar por esa experiencia primero. Tiene que pasar por esa experiencia primero para luego anunciarlo al mundo. ¿Estamos claros, mi querido? ¿Ustedes ven por qué la iglesia adventista tiene el compromiso fuerte? Hay un pueblo diciéndole a otro pueblo: salir de Babilonia. Da a entender que nosotros debemos pasar la experiencia primero para luego decirle a las demás naciones, a las demás iglesias, que salgan de Babilonia. Los adventistas del séptimo día no estamos inocentes. Si usted de eso, ministro, que está insinuando que el juicio de lo vivo empezó, que eso es que ya ha empezado, mientras ese fuerte pregón no se dé, de Apocalipsis capítulo 18, el verso del 1 al 4, la trayectoria de que ya el juicio de lo vivo está en curso. Pero déjame llevarte mal paso, por ahorita date unos cuantos eventos para que tú me digas si estoy equivocado, sí o no. Dice, fíjense, ese anuncio terrenal que está, ese es el anuncio terrenal de Apocalipsis 18, capítulo 1 al 4, ese es el anuncio terrenal que el proceso del juicio, del proceso del juicio lo vivo. Yo pregunto, en el día de la expiación, cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿hubo un anuncio terrenal? Claro que sí, lengua de fuego, terremoto, recio viento. ¿Fue un anuncio terrenal que Jesús estaba iniciando su obra intercesora celestial o no? Claro que sí, mi querido, claro que sí. ¿Usted cree que la obra va a terminar en este mundo sin que haya un anuncio terrenal en cuanto a lo que Jesús va a hacer en el cielo? ¿Creen ustedes que la obra va a terminar sin que haya un anuncio terrenal de lo que Jesús empezó en el cielo? Te voy a dar 6 ejemplos de que hubo anuncios terrenales de lo que Jesús iba a hacer.
Pero esta iglesia va a cargar más pesado que todas las otras si no se ponen eso. Y comienza a predicar esto. Atiendan. Al final de la historia, ¿creen ustedes que no va a haber ningún anuncio? O sea, Dios no va a dejar y no nos va a dar ningún anuncio. Atiendan, no me espere. Ningún anuncio terrenal. Porque en este tiempo, al finalizar la historia, no va a haber un anuncio terrenal de lo que está por pasar, del evento que está por pasar, que es un acontecimiento esperado. ¿Cree que Dios nos va a dejar de previsto de eso? ¿De ese evento? Claro que no. Apocalipsis 18 del 1 al 4 es el anuncio terrenal de lo que Jesús va a hacer o va a iniciar en ese refrigerio. De hecho, el capítulo 3, el verso 19 al 21. Pero déjame darte estos 6 ejemplitos. Sencillo. Ya estoy en el pensamiento final. 1. En los tiempos apostólicos se recibió un anuncio terrenal. Sí, ese anuncio terrenal lo encontramos en Hechos, el capítulo 2, del verso 2 al 4. Lengua de fuego, recio viento. Ese es un anuncio terrenal. Número 2. Cuando Jesús se presentó como el Cordero, Juan lo anunció. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hubo un anuncio celestial, ese mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Hubo un anuncio celestial. 3. Cuando Jesús se presentó en el altar, los niños lo anunciaron. Que no vinieran a mí como un niño, no entrar en el reino de los cielos. Un anuncio celestial. La comparación de como niño. 4. En el día del Pentecostés, en el aposento alto, Pedro lo anunció. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, eso no te ha revelado carne ni sangre. Hubo un anuncio celestial. Aclárame los ojos. En el año de 1844, los mileritas, hubo un anuncio celestial de que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí o no? Son 5 ejemplos. ¿Coincidencia? No. Número 6. El fuerte pregón. De hecho, el capítulo 3, el verso 19 al 21, ese refrigerio espiritual. Es el anuncio terrenal que el juicio de los vivos empezó mediante el capítulo 18, los versos del 1 al 4. Ese fuerte pregón que alumbrará toda la tierra, que va a desenmascarar a Babilonia, es el anuncio celestial para nosotros que el juicio de los vivos empezó. Mientras lo están buscando en fecha, no lo encuentran. Y está en Apocalipsis, capítulo 18, los versos del 1 al 4. Y en Hechos, el capítulo 3, el verso del 19 al 21. Ese refrigerio es el anuncio celestial del que el juicio de los vivos empezó. Cuando recibamos ese poder, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese refrigerio que lo conocemos como la lluvia tardía, saldremos con rostro iluminado a predicarle al sistema papal, a los mundanos y a las iglesias apóstatas. Apocalipsis 18 es el anuncio celestial de que el juicio de los vivos comenzó el curso. Cuando ese derramamiento del Espíritu Santo llegue, cuando se esté dando ese fuerte pregón y que nosotros le podamos decir directamente a esa gente, salgan de Babilonia, como dice Jesús en su palabra, pueblo mío, un pueblo llamando a otro pueblo a salir. Es el anuncio celestial de que el juicio de los vivos está en curso. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente. Creo que me ha dado a entender con relación al tema. Que cada día tengamos el discernimiento del Espíritu Santo y acatemos que no hay cosa que no se haga aquí en la tierra que primero no esté analizada en el cielo. Apocalipsis 18, los versos del 1 al 4, ministro, distintas denominaciones, es el anuncio terrenal que el juicio de los vivos ha empezado, está en curso. Y que nosotros, la Iglesia Adventista, tiene el compromiso de irle a predicar a esas demás naciones que el juicio de los vivos está en curso. Bendiciones, que Dios te bendiga. Próximo tema que voy a tener se titula, un momento determinado, ¿quiénes estarán en pie?
Vamos a ver en el próximo tema quiénes estarán en pie. Así como estamos, oramos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por darnos a entender, porque tu Espíritu me dé entendimiento sobre ese tema. Ayúdame cada día, mi Dios, a ponerlo en obra y práctica, mi Dios, de que las demás personas lo entiendan y lo asimilen. Todos esos favores te los pido en el nombre de tu Santo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.